Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que me estés mirando o escuchando. Te está hablando el pastor Samuel Camacho. Te doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. Si tú nos estás escuchando por www.radiomanantialdevida.org o si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, que es Fe y Poder Chulavista, sí, en efecto. O si nos sigues por nuestras páginas de radio, donde nos quedamos la pasada, esta serie que te estoy trayendo se llama El otro caso de Job. Y quisiera mandar un saludo muy especial a todos los detractores. Y a los que no tienen tractores también, porque aquí no discriminamos a nadie. No te creas, es una pequeña broma que quería hacer, un chiste. Materia, ahora sí, ya tomando las cosas en serio. La sesión pasada, perdón, miramos acerca de Job. Una historia que normalmente nos cuentan acerca de las pruebas, de las situaciones difíciles que pasó Job. Se le murieron 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres para ser exactos. Se le murieron ovejas, criados, quemados por un rayo. Fueron asesinados sus criados, sus sirvientes, y le robaron camellos y asnos. Miramos también que él fue herido con una enfermedad, una sarna desde la cabeza, la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y estuvimos mirando específicamente unos puntos que quisiera repasar para volver a tomar el hilo de la enseñanza. Miramos que Job empezó a decir frases como Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recordamos que Job deseó haber sido abortado, renegó de la vida. También miramos que le dijo a su esposa que por qué no recibirían el mal de parte de Dios, que por qué solamente el bien. Pero también miramos que en cuanto pero rico, muy rico. Y él entró en shock, dice la escritura, que se rapó la cabeza, se puso triste y empezó a desvariar. Miramos que Satanás entró a la presencia de Dios con una libertad que el mismo ser humano le había dado. Miramos Génesis, y si tú no sabes de esto, te invito a que revises, a que escuches la sesión pasada, la sesión 1 del otro caso de Job, para que te enteres de lo que te estoy diciendo. En qué momento Adán y Eva entregaron la autoridad de la tierra a Satanás y por qué, bajo la palabra hijo, Satanás pudo entrar ante la presencia de Dios, porque la palabra hijo se deriva de dos palabras hebreas, Ben y Baná, que su significado es restaurador, constructor, poderoso, ungido y mayordomo, por lo cual Satanás tenía el título de mayordomo y se pudo presentar ante Dios, y lo corroboramos en Job porque él decía, Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Satanás contestó, de rodear la tierra y de andar por ella. Tenía la libertad porque le pertenecía la autoridad. Miramos que la gente ha pensado durante mucho tiempo que el verso, por me dice la traducción Reina Valera, es como debemos de comportarnos los hijos de Dios, las personas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y yo te hago esta pregunta, te vuelvo a repetir la pregunta. Un buen soldado, un soldado que tiene capacitación de supervivencia, un soldado que ha sido adiestrado excelentemente, ¿tiene que sufrir? ¿Es normal que sufra? Hay otra traducción que se llama Kadosh, mesiánica, que dice así: que tomes como buen soldado tu parte en las desgracias. ¿De cuándo acá un buen soldado tiene que tomar su parte en las desgracias? Un buen soldado toma parte en las glorias, en la victoria. Y miramos que la
traducción de las escrituras llamada Peshita dice, soporta las adversidades. Soporta las adversidades, pero no se está refiriendo a que te aguantes los ataques. No se está refiriendo a que tú te tienes que soportar sin hacer nada, hacerte bolita en posición fetal y aguantar los trancazos que te dé la vida, las personas y el mismo Satanás. No. Vamos a ver Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 13. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice la Escritura que tomes la armadura de Dios porque este extracto de la Biblia, en sí todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma predominante en el tiempo en que Pablo estaba en la tierra. Él no podía escribir en otro idioma porque el griego era el predominante. De manera que por eso nosotros vamos al diccionario griego. Yo utilizo el Strong, te lo recomiendo mucho, y la definición de soportar o resistir en griego es antistemis, y no se refiere en ningún momento a que te aguantes, sino que significa oponerse, contradecir, enfrentarse, ponerse de pie en contra de. Por lo tanto, que el versículo de 2 de Timoteo, de acuerdo a la Peshita, dice, oponte a las adversidades, contradice las adversidades, enfréntate a las adversidades, ponte de pie en contra de las adversidades. Y este pasaje de Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas contradecir, oponerte, enfrentarte, ponerte de pie en contra de las adversidades, en contra del día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Te voy a preguntar algo, amigo, amiga, hermano, hermana, que me ves o me escuchas por cualquier medio. ¿Un buen soldado es el que se cae? Un buen soldado siempre permanece firme. Siempre está al pie de la lucha, al pie de guerra. No está tirado en el piso, con miedo. Dice la palabra que estés firmes, sin moverte. Y esto se refiere de que no haber muerto de una enfermedad. Dice que tú estés firme, si habiendo acabado todo, una vez que tú resististe, te opusiste, contradeciste el día malo, las adversidades, acabó todo, y tú no moriste de una enfermedad, o no quedaste pobre, o no fuiste derrotado ni avergonzado. ¿Quién entonces es el que envía las adversidades? Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Te estoy leyendo este pasaje en la traducción más común o la que más se utiliza, la Reina Valera, la 60, Reina Valera 60, y dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Date cuenta que la traducción más popular dice tu adversario, tu enemigo, el diablo. Si Dios enviara las adversidades, si Dios enviara las enfermedades, la pobreza, si Dios te quitara las cosas, como se dice normalmente, cuando Dios te quita algo, es para darte algo mejor. Esa es una mentira. Porque si Dios fuera el que hiciera eso, dijera Pedro, el apóstol Pedro, sí, el que aprendió de Jesús: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario Dios, como león rugiente, anda buscando a quien quitarle algo bueno para darle algo mejor. Pero Pedro está siendo específico: tu adversario, el diablo.
El diablo, no Dios. El diablo manda las adversidades. Hay gente que te enseña, o que, vamos a ver Tercera de Juan, verso 2. Capítulo 1, verso 2, dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como tú vas cambiando día a día como persona, así como tu alma, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos van cambiando y van mejorando, así Dios quiere que tú prosperes en todas las cosas. Y especifica que tengas salud. Si Dios te mandara las enfermedades, créeme que Pedro y Juan no hubieran expresado esto. Y Juan, vuelvo a repetirte, fue el discípulo que más comunión y más confianza y amistad tuvo con Jesús. Si Dios mandara las adversidades, ellos hayan aprendido esto de Él. Hubieran aprendido esto de Jesús. Y en ningún momento hubiera citado Juan: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. O de lo contrario hubiera dicho: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, excepto cuando Dios te traiga una prueba. Pero no lo hizo. Dios quiere que tú seas prosperado y que tengas salud. Número 1. Salud es de que no te enfermes. Sanidad es otra cosa muy distinta. Sanidad es de que si tú tienes una enfermedad, puedes contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales y podemos orar por ti. Y si tú crees en la palabra de Dios, crees en lo que Jesús hizo por ti, y crees que Dios es bueno y que Él no te manda estas situaciones, oramos por ti y Dios te sana. Pero tener salud es de que tú no te enfermas, no estás enfermo. Vamos a ver Romanos 5:17. Romanos 5. Fíjate bien lo que dice así. Dice la palabra: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieren la abundancia de la gracia y el don de Dios. Date cuenta que aquí Pablo está diciendo que tú vas a reinar en vida. Dios no te necesita en el cielo, déjame decirte. Si tú eres de los que piensan, o de los que enseñan, o de los que creen que Dios necesita a las personas en el cielo, ¿para qué? ¿A quién van a llevarle la palabra en el cielo? ¿A quién? En el cielo no se necesita que cumplas la gran comisión que te dejó Jesús. Eso se necesita aquí, en la tierra. Aquí tú necesitas los recursos, reinar en vida. ¿Para qué? Para extender el evangelio. Nosotros pagamos los medios de comunicación, el dominio de www.radiomanantialdevida.org. Nosotros lo pagamos, lo financiamos. De lo que en la congregación entra, y aún de nuestra bolsa nosotros ponemos para que el reino de Dios se extienda. Se paga publicidad. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Pero dice la palabra que por Jesucristo recibirás la abundancia de la gracia para que reines en vida, no en muerte, no en el cielo. Adán provocó que la muerte reinara. Hay otro pasaje que te voy a dar más adelante en unas sesiones más, donde dice que por medio de Adán, especifica, entró la muerte. Pero por medio de Jesús entró la vida. De manera de que aquí te vuelvo a repetir que Dios y la muerte no trabajan juntos. Es mentira que Dios quita la vida cuando quiere, porque Él no es ningún homicida.
Si Dios quitara la vida cuando Él quisiera, si Dios decidiera la vida, el límite de vida del ser humano, Él dejaría de ser santo, porque iría en contra de los mismos mandamientos, de la misma ley que le dio a Moisés. Él dijo, no matarás. Es que pastor, Él es soberano. Bueno, yo te invito también a que busques en otro canal de YouTube, Fe y Poder Guadalajara, la serie Conociendo al Dios Soberano. Y vas a entender acerca de la soberanía, porque el Hijo de Dios muchas veces habla, comprobar, y ya se le hace en él una convicción cuando es mentira. Vamos a ver Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 44. Esto lo está diciendo Jesús, no otra persona, sino el mismo Hijo de Dios, el Verbo. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, él quita la vida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús dijo que el diablo es el que quita la vida. Yo te voy a dejar una tarea. Escudriña todo el Nuevo Testamento y demuéstrame que Jesús vino a quitar la vida o a quebrantar. Y cada vez que Jesús habla del Padre o del Espíritu Santo, hace referencia a que Él vino a hacer lo que aprendió del Padre y hace lo que el Espíritu Santo le indica. Y Jesús resucitó muertos, no mató gente. Jesús sanó enfermos, no le envió un cáncer o una diabetes. Jesús mismo testificó lo que el profeta Isaías dijo, que Él vino a quitar el quebranto, a sanar al oprimido. Y en Hechos 10:38 dice que cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando al oprimido, al quebrantado por el diablo, porque Dios estaba con él. Vamos a ver Salmo capítulo 116. Salmo capítulo 116, versículo 15. Este es un pasaje que se ha utilizado mucho cuando una de sus santos. Y aquí se han agarrado muchos para decir, es que a Dios le agrada cuando un hijo de Dios se muere. ¿Por qué? Porque se va a su presencia. Allá lo necesita. Pero déjame decirte que la palabra, la frase estimado, no se refiere a que le gusta, a que ve con amor cómo muere un hijo de él, un santo de Dios. La palabra que está citando aquí habla de un costo, de un precio. Está diciendo que tiene un alto precio. Yakar es la palabra hebrea. Dice, Yakar es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y está diciendo que le cuesta caro a Dios cuando un hijo de él muere. ¿Por qué? Porque he invertido mucho en él. Capacitación, la palabra que ha recibido, milagros, poder del Espíritu Santo. Ha invertido la sangre misma de su hijo como para que se muera sin cumplir el propósito, que es deshacer las obras del diablo. Tú dime, ¿de qué le sirve a un hombre hacer una inversión si va a tirar a la basura o le cuesta demasiado? Hay mucha pérdida cuando un hijo de Dios muere, porque ha invertido mucho en él. A Dios le cuesta caro. La muerte no es preciosa para nadie. O a quién le gusta, o quién puede estar con una sonrisa, o quién siente bonito cuando, con todo respeto lo digo, cuando se le muere un familiar.
A nadie, ni a Jesús mismo. Te voy a decir algo. Si fuera agradable ante Dios, para Dios, la muerte de los santos, ¿por qué Jesús lloró cuando Lázaro murió? Dime. ¿Por qué murió? ¿Por qué lloró? Se ha agarrado riendo. Haya dicho, gloria a mi Padre, alabado sea a mi Padre, porque Lázaro murió. Y no lo haya levantado. Él ya está en el cielo con mi Padre. Mi Padre lo ocupaba. Pero no, miramos en la Escritura que Jesús llegó 3 días después de que Lázaro murió, su amigo, el hermano de Marta y María. Y cuando se paró frente a la tumba, Jesús lloró. De hecho, es el verso más corto de toda la Escritura. Sintió la muerte. Entonces no era preciosa. No era agradable. Dios no usa la muerte para nada, porque está derrotada. La muerte es una fracasada. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 15, verso 54. Primera de Corintios 15, verso 54. Dice, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Quiero hacer énfasis aquí. Dice que el poder, el aguijón o lo que provoca la muerte es el pecado, no Dios. No Dios. Y el poder del pecado es la ley. Verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero que te desvíes diciendo, sí, es que nos ha dado la victoria sobre otras cosas. Está hablando de la muerte. Y dice que le demos gracias a Dios porque nos dio la victoria sobre la muerte por medio de Jesucristo. Entonces, ¿te fijas que Dios no usa la muerte? Miramos, pues, que la voluntad de Dios no es que te mueras, o que estés enfermo, enferma, o que seas pobre, como se ha creído. Hay personas que creen que entre más pobre, enfermo, o entre más humilde, más le agrada a Dios. Pero esto es antibíblico. Y déjame aclarar algo. La humildad es muy distinto a la pobreza. Por ahí hay una persona que decía que Jesús predicaba descalzo. Esa es una mentira. Lo único que muestra es de que no estudia la palabra. Porque si Jesús hubiera sido como un indigente, un pobre, un pobretón, hubiera sido humilde como se cataloga la humildad, entonces ¿por qué no quisieron romper su túnica los soldados si se la estaban jugando a la suerte, envolados? Porque era de una sola costura y eso era muy caro. Entonces Jesús no andaba pobre. Jesús no andaba como un mendigo. Jesús vestía bien. De manera de que separa la humildad de la pobreza. La pobreza es consecuencia de la maldición, porque el diablo viene a robarte las finanzas. Jesús fue enviado para que quitara las maldiciones que vienen en Deuteronomio 28. Examina Deuteronomio capítulo 28, vienen las maldiciones y las bendiciones de la ley. Es decir, las consecuencias de no obedecer la ley y los beneficios de obedecer a Dios. Vamos a ver Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, verso 2.
Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Romanos en ningún momento menciona, Pablo no menciona la mala voluntad de Dios, o una voluntad que te va a causar malestar. Jamás lo menciona. La buena voluntad de Dios es que estás conociendo que Dios es bueno. Y como ya te lo dije, que si tú vienes enfermo, estás enfermo, enferma, la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios es de que tú seas curado de eso. La agradable es de que tú te enfermes menos. De que bueno, te llega otra enfermedad, pero ya no es tan constante. Pero la perfecta voluntad de Dios es de que tú vivas en salud. Hablando de las enfermedades. ¿Quieres de finanzas? Bueno, la buena voluntad de Dios es de que tengas para comer y para vestir. La voluntad agradable de Dios es y para que tú pagues las deudas que tienes. Y la la perfecta voluntad de Dios es de que tú no debas nada, no tengas dificultades económicas y apoyes a los demás. Es decir, que tú vayas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. También es de que si tú tienes un familiar directo enfermo, tú tomes la autoridad de Dios y que esta persona sane. Claro, claro, cada quien debe de vivir por su fe, como dice la Escritura. Y si tú tienes hijos pequeños, déjame decirte que hasta cierta edad, desde que nacen más o menos aproximadamente entre hasta los 10 años, ellos dependen de tu fe. Si tú no tienes fe, ellos no reciben beneficios. Una ocasión, una pareja, me solicitaron que si les apoyaba y les llevaba a una clínica porque sus hijos estaban enfermos. Y yo les dije, con la libertad de conocerlos, les dije que si me permitían orar por ellos para que fueran sanados por Dios. Que ustedes creen que Jesús les curó de toda enfermedad. Y el esposo me dijo, sí, yo creo que sí, creo en Dios. Y la esposa me dijo, pues la mera verdad, yo no creo. Yo no creo que Dios, lamentablemente, los niños no pueden recibir la sanidad de Dios porque ustedes no creen. Ellos viven por tu fe hasta cierta edad. Después de cierta edad, tiene que aprender la palabra de Dios y a vivir por su fe. Se piensa que Dios solamente está pensando en cómo tronarse o quebrantar al ser humano o a una persona, e inclusive que aquellas personas que se alejan del camino de Dios, Dios está pensando cómo quebrantarles para traerles más a Él. Pero vamos a ver cuáles son los pensamientos de Dios. Vamos a ver Jeremías 29:11. Pastor, ya se desvió de Job. No, es que te estoy aclarando el punto de que Dios no es el que causa las catástrofes, la destrucción, la enfermedad y la muerte. Porque una vez que entremos a Job, vamos a entrar de lleno a ver la vida real, el comportamiento real de Job, no la cortina de humo que durante mucho tiempo ha permanecido. Dice así, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué fin esperas para ti? ¿Qué fin esperas para tu familia?
que se mueran, que estén pasando hambres, que batallen con una enfermedad toda su vida. Al menos yo no. Y Dios te está diciendo por medio del profeta Jeremías que son pensamientos de paz, para darte el fin que tú esperas. Pensamientos es shalom o shalá. Pensamientos de paz es shalom o shalá. Y habla de prosperidad, de mejoras, no de mal, no de decadencia. Se ha pensado que cuando tú te alejas de Dios, Él te manda escasez, problemas o enfermedades para que te vuelvas a Él quebrantado. Pero Dios es fiel. Si Dios te dijo que Él te iba a quitar toda enfermedad por la herida de Cristo, que ya fue curada, que Él te iba a quitar toda consecuencia de pecados, como dice en Malaquías 7, que lo iba a sepultar en el mar y que no se iba a acordar. Él es fiel, Él permanece, Él cumple su palabra. Él nunca se echa para atrás. Él nunca se arrepiente de lo que dice. Por lo tanto, es falso. Si pasa algo en tu vida, no es que Dios falló o cambió su parecer. Dice la Escritura que en Dios no hay cambio, no hay mudanza. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y habla de que no tiene transformación en su palabra, en lo que dice. Situación que estás viviendo. No conoces lo que dice la palabra en cuanto a lo que tú estás viviendo, porque no compruebas. Yo en la congregación donde ministramos, yo les recomiendo a la gente que no me crea lo que yo estoy hablando, sino que lo compruebe, que le pida al Espíritu Santo que le dé testimonio de la verdad, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Mira lo que dice Isaías capítulo 5 verso 13. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y sus problemas batalló porque le faltó conocimiento, no se documentó, no investigó acerca de lo que Dios tenía para ellos. Y esa gloria, esos milagros que Dios había hecho en ellos, por no buscar cómo es Dios, no entender cómo es Dios, se quedó en el olvido. Jesús dijo que por los frutos de una persona se conocería cómo era. Y el fruto es el resultado de una semilla que fue sembrada en alguna parte. Déjame decirte que lamento mucho la situación que estás pasando, si es enfermedad, si es... Lo que pasa aquí es de que fue sembrada una semilla en ti, una mala semilla. Fue sembrada una mala y permites que esta semilla que está siendo sembrada hoy en tu corazón dé fruto, tú vas a dejar de enfermarte y vas a pasar de pobreza a bendición, a estabilidad, conforme tú escuchas la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, conforme tú conozcas más acerca de que Dios es bueno, la palabra que está en tu corazón va a dar fruto de sanidad y de bendición. Vamos a Proverbios capítulo 4, verso 20 al 22. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 22. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina al cuerpo. Date cuenta, dice que no te olvides de las palabras
que se están dando. Que no se aparten de tus ojos. Mira, analiza lo que se te está dando en tu corazón. Dice porque son vida, no muerte. Y habla vida también en finanzas. A los que la hayan y medicina por ayunar. Tú no vas a recibir sanidad por orar. Tú vas a recibir sanidad por lo que dice la palabra de Dios. Tú necesitas, si estás pasando una situación difícil con tu cuerpo, necesitas encontrar esa palabra que está escrita, que Dios la dejó por medio de un profeta, por medio de un discípulo, de un apóstol, de un hombre que Él inspiró, por su mismo Hijo Jesucristo, y esa palabra te va a dar sanidad, es medicina. La palabra de Dios te sana, pero lamentablemente no se ha dado correctamente. Es decir, si tú compras un antibiótico y tiras el 90% del frasco y lo rellenas con agua, ¿tendrá el mismo efecto en tu cuerpo que si lo dejas con la... Claro que no. No te va a hacer efecto, porque ya viene adulterado. Por eso es importante que tú seas constante en escuchar la palabra de Dios. Una buena palabra donde no te enseñan que Dios es un homicida o que Dios es un ladrón. Para que tú tengas resultados, debes de tomar la palabra completa, no solamente lo que te conviene o lo que te entretiene. Y constantemente hacerlo. Si no te funciona, no es culpa de Dios. Es tu responsabilidad porque no la tomas como debe de ser. Vamos a ver que cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no has salido de los problemas que tienes, es porque en tu corazón, en tu tesoro, crees que Dios te envía las cosas malas, como se ha enseñado y se ha creído. Que Dios te está moldeando con esa enfermedad o con ese problema. Que Dios tiene un propósito para ti. Que Dios le da las mejores batallas a los mejores soldados. Las batallas más duras. Pero eso es falso. Quizá tú crees que así como los que pasaron persecución, tú tienes que pasar también como ellos, porque Dios castiga. Y me puedes citar este proverbio, Proverbios 3:11, pero yo quiero analizarlo contigo para que veas a lo que se refiere. Proverbios capítulo 3, verso 11. Del 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Me vas a decir, pastor, ve, Dios castiga. Déjame preguntarte a ti que tú eres padre. Cuando tu hijo, tu hija se porta mal, ¿le amputas un dedo? ¿O le fracturas un miembro del cuerpo? ¿O le encajas un puñal, una navaja en el cuerpo? ¿O le provocas una enfermedad para que se muera y aprenda la lección? Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Corregir es en cambiar el camino, redireccionar el caminar, el andar, reubicar. Cuando tú traes tu GPS y te equivocas, antes de que lo prendas te equivocas de dirección y prendes tu GPS y te castiga, el GPS no te explota en la cara y te quema, ¿o sí? Para que aprendas la lección. Simple y sencillamente te cambia de ruta, porque vas mal, vas erróneamente. Quiero leer otra traducción. No rechaces la disciplina de Dios
hijo mío, no detestes su reprensión, porque al que Dios ama, lo reprende como el Padre al Hijo a quien favorece. Dios al que ama disciplina. Nuestro idioma español ha caracterizado la palabra disciplinar como castigar, pero disciplina es generar buenos hábitos. Dios te genera buenos hábitos, te corrige. Es decir, si Dios te ama, te pondrá buenos hábitos, buenas consejo, corregir, adoctrinar, enseñar, instruir, aleccionar. Dice el verso 11 en Reina Valera. Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, la lección, la instrucción, el consejo, la doctrina de Dios. Te está diciendo que no desprecies la palabra de Dios. Si Dios manda enfermedades o muerte o pobreza, entonces ¿para qué envió a Jesús? ¿Para salvarte de ellas? Vamos a mirarlo. Isaías 53, verso 4 y 5. Vuelvo a repetirte esta pregunta. Si Dios enviara la muerte para corregirte, para acercarte más a Él, ¿qué sentido tendría esto? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por abatido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vuelvo a preguntarte, ¿qué sentido tendría este pasaje? El sacrificio de Jesús, el linchamiento público de Jesús. Si a fin de cuentas Jesús vino a quitarte, a curarte las enfermedades, las heridas, a llevar tus problemas, tus pecados, a sufrir tus dolores, pero de todas maneras Dios te iba a mandar un cáncer, una diabetes. Dios iba a provocarte un accidente para que quedaras mal o murieras. Qué malo, ¿no? Vino de a gratis, porque de todas maneras iba a quedar anulado su sacrificio, porque Dios te iba a moldear con una enfermedad. Vamos a ver Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, 9. Dice así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Te lo voy a traducir. ¿Qué persona cabal, coherente, que piensa correctamente, si su hijo le pide, come y se dañe? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que lo aman. Y muchos me han dicho, ve pastor, aquí es soportar la tentación. ¿Te acuerdas que soportar es antistemis, oponerte, pararte de pie en contra de? Dice, bienaventurado el varón que se opone a la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, le haya dado la contra, recibirá la corona de vida, no de muerte, que Dios ha prometido para los que le aman. Y verso 13, cuando alguno no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Llega una prueba, te está diciendo Santiago, y te le tienes que oponer. Pero cuando llegue la prueba, no estés diciendo que Dios te la envió, porque Dios no puede hacer eso. Entonces, pastor, ¿qué? Verso 14.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, enfrenado, descontrolado por algo. Piensa. Dice que cada uno es tentado por su propio deseo descontrolado, es atraído y seducido. Entonces, el deseo desenfrenado, después que ha concebido, después de que ya te generó ese pensamiento y tú lo haces, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Y fíjate lo que dice aquí el verso 16. Amados hermanos míos, no te equivoques. Y yo te lo digo también. Amado hermano, hermana que me estás escuchando, no te equivoques. No estés diciendo que Dios te está probando con una enfermedad o Dios te está probando con pobreza, porque Dios no puede hacer eso. Si estás pasando una dificultad económica es porque a lo mejor tu deseo desenfrenado por gastar te llevó a sobregirar tus tarjetas de crédito y ahora ya no puedes pagarlas porque gastaste más de lo que ganas. Los vicios o en un descontrol y tu cuerpo tiene consecuencias en tu hígado, en tu páncreas, en otros órganos, pero fue porque tú tuviste un deseo desenfrenado a vivir liberalmente. Pero Dios no te incitó a que lo hicieras. No te equivoques. No le eches la culpa a Dios, porque Dios no es el causante de eso. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versos del 6 al 20. Ya miramos que Satanás llegó ante Dios con la autoridad que el ser humano le había dado. Y ya te expliqué en la sesión 1 que en ningún momento Dios entregó a Job en las manos de Satanás. Dios solo confirmó que Satanás tenía el control de todo lo que tenía. En el versículo 13 al 22, miramos que Job perdió todo su ganado, sus criados, sus camellos. Fueron asesinados sus criados y los animales robados. Y muchos han pensado que fue por la voluntad de Dios, porque había un propósito. Pero mira lo que dice Juan capítulo 10, verso 10. Juan 10:10 dice así. Dame un momento, Juan 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién está diciendo esto? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Juan? No, lo está diciendo Jesús. Él está diciendo, yo he venido a darte vida. El ladrón, el diablo, ha venido para robarte, matar y destruir, pero yo he venido a darte vida. Bueno, por este momento, por este tiempo, terminamos la sesión. El otro caso de Job, la segunda sesión. Yo te invito, amigo, amiga, hermano, hermana, que me escuchas por radiomanantialdevida.org o que estás por nuestro canal de YouTube siguiendo estas enseñanzas Fe y Poder Chula Vista. Nuestras redes sociales, Facebook, @Radio Manantial de Vida GDL o @MPF Chulavista, a que seas constante y no te pierdas las siguientes sesiones del otro caso de Job, porque ya vamos a entrar a analizar la vida de Job, a ver si realmente habló cosas sabias y fue conforme a Dios lo que habló. Es una bendición para mí compartir la palabra de fe, porque es la que te va a dar libertad. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír el constante,
constantemente la palabra de Dios. Te mando un saludo, un abrazo desde Guadalajara, Jalisco, México, a cualquier parte del mundo que me estés escuchando y me estés viendo. Te declaro bendición, declaro que la palabra de Dios, conforme está escrito, da fruto en tu corazón en abundancia y que empiezas a renovar tu mente, llevando cautivo todo pensamiento que va en contra del conocimiento o de la palabra de Dios. Te declaro bendición con el tema El otro caso de Job. Dios te bendice y nos vemos pronto.